Hola, bienvenido a Mayordomo Eficaz de Elena T. White. Este es el audiolibro que te ayudará a saber cómo multiplicar los recursos con sabiduría. Sección 3. Lo que Dios reserva, el diezmo. Tema 13. Fundado sobre principios eternos. El sistema de diezmo se remonta hasta más allá del tiempo de Moisés. Ya en los días de Adán, se requería que los hombres ofrecieran a Dios donativos de índole religiosa, es decir, antes que el sistema fuese dado a Moisés en forma definida, al cumplir lo requerido por Dios, debían manifestar mediante sus ofrendas aprecio por las misericordias y las bendiciones de Dios para con ellos. Esto continuó durante las generaciones sucesivas y fue practicado por Abraham, quien dio diezmos a Melquisedec, sacerdote del Altísimo. El mismo principio existía en los días de Job. Mientras Jacob estaba en Betel, peregrino, desterrado y sin dinero, se acostó una noche solitario y abandonado, teniendo una piedra por almohada, y allí prometió al Señor: y de todo lo que me des, sin falta el diezmo lo apartaré para ti. Génesis capítulo 28, versículo 22. Dios no obliga a los hombres a dar. Todo lo que ellos dan debe ser voluntario. Él no quiere que afluyan a su tesorería ofrendas que no se den con buena voluntad. Pablo reconoció la validez del sistema. En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo instruyó a los creyentes respecto a los principios generales sobre los cuales se funda el sostén de la obra de Dios en la tierra. Escribiendo en cuanto a sus labores apostólicas en favor de ellos, preguntó: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta ganado y no se alimenta de la leche del ganado? ¿Digo esto al modo humano? ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios mayor cuidado de los bueyes? ¿No lo dice expresamente por nosotros? Pues por nosotros está escrito: porque con esperanza ha de arar al que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, preguntó además el árbol: ¿es gran cosa que cosechemos de vosotros lo material? Si otros tienen este derecho entre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho. Al contrario, antes soportamos todo por no poner ningún tropiezo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que prestan servicios sagrados comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? El Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 7 al 14. El apóstol se refirió aquí al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que ministraban en el templo. Los que eran apartados para este sagrado cargo eran sostenidos por sus hermanos, a quienes ellos mismos ministraban las bendiciones espirituales. Según la ley, los levitas que tomaban el sacerdocio tienen orden de recibir el diezmo del pueblo. Hebreos capítulo 7, versículo 5. La tribu de Leví fue escogida por el Señor para los cargos sagrados pertenecientes al templo y al sacerdocio. Acerca del sacerdote se dijo: porque el Señor tu Dios los ha elegido para ejercer su ministerio para siempre, en el nombre del Señor. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 5. Dios reclama como propiedad suya 1/10 parte de todas las ganancias. A este plan para el sostén del ministerio se refirió Pablo cuando dijo: el Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Y más tarde, escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo dijo: el obrero es digno de su jornal. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 18. El derecho de Dios sobre nosotros. Dios tiene el derecho sobre nosotros y sobre todo lo que poseemos. Su derecho tiene supremacía sobre todos los demás, y como reconocimiento de ese derecho, Él nos pide que le devolvamos una porción fija de todo lo que nos da. El diezmo es la parte que Él espera. Por indicación del Señor, le fue consagrado desde los tiempos más antiguos. Cuando Dios liberó a Israel desde Egipto para que fuera un tesoro especial para Él, le enseñó a dedicar el diezmo
diezmo de sus posesiones al servicio del tabernáculo. Esto era una ofrenda especial dedicada a un trabajo especial. Todo lo que quedaba de sus bienes le pertenecía a Dios y debía ser usado para su gloria, pero el diezmo era apartado para el sostenimiento de los que ministraban el santuario. Debía darse de las primicias de los productos agrícolas y juntamente con los donativos y las ofrendas proveía abundantes recursos para sostener el ministerio del Evangelio para ese tiempo. Dios no requiere menos de nosotros de lo que exigía su pueblo de la antigüedad. Los dones que nos da no son menores, sino mayores que los que le ofrecía al Israel antiguo. Su servicio requiere recursos económicos y siempre los necesitará. La gran obra misionera en favor de la salvación de las almas debe proseguir avanzando. Mediante el diezmo, los donativos y las ofrendas, Dios ha establecido una amplia provisión para su obra. Se propone que el ministerio del Evangelio sea plenamente sustentado. Reclama el diezmo como suyo, y este siempre debería considerarse como una reserva sagrada que debe colocarse en su tesorería para beneficio de su causa, para el adelanto de su obra, para enviar a mensajeros a los lugares más allá, hasta los últimos rincones del mundo. Dios ha puesto su mano sobre todas las cosas, tanto en los hombres como en sus posesiones, porque todo le pertenece. Él dice: soy el dueño del mundo, el universo es mío, y requiero que consagren a mi servicio las primicias de todo lo que he puesto en sus manos, mediante mi bendición. La palabra de Dios declara: no demorarás en traer la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Éxodo capítulo 22, versículo 29. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Él exige este tributo como una señal de nuestra lealtad. Pertenecemos a Dios, somos sus hijos y sus hijas, suyos por creación y suyos por el don de su Hijo unigénito, quien nos redimió. ¿Ignoráis que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. La mente, el corazón y la voluntad y los afectos pertenecen a Dios. El dinero que poseemos es del Señor. Todo lo que bien recibimos y que disfrutamos es el resultado de la benevolencia divina. Dios es el magnánimo dador de todo bien, y Él desea que el receptor reconozca la procedencia de estos dones que satisfacen toda necesidad, tanto de cuerpo y el alma. Dios pide tan solo lo que es suyo. La primera porción es del Señor y debe utilizarse como un tesoro que Él ha confiado. Cuando el corazón es privado de egoísmo, despierta la realidad de la bondad y el amor de Dios y es inducido a reconocer con entusiasmo sus requerimientos justos. Que Dios te bendiga. Te esperamos en el próximo tema.